Vamos a dar paso ahora al panel Plan Nacional de Lectura y Escritura y la Estrategia de Cero a Siempre, a cargo de la doctora María Fernanda Campos Saavedra, ministra de Educación Nacional, y la doctora Mariana Garcés Córdoba, ministra de Cultura. Modera el panel el honorable señor Fernando Zapata López, director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC. Muy buenos días, señor presidente Belisario Betancur, doña Clemencia de Santos, señoras ministras. En realidad para el CERLAC, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, para mí en lo particular es muy honroso estar con ustedes esta mañana, moderando a dos ministras de Estado. Esta es una actividad que en verdad no se hace todos los días, motivo por el cual que cuando eso llega uno siente una enorme satisfacción. Presentar a las dos ministras que participan en esta mesa, pues no es algo que nos va a demandar mucho tiempo, porque son dos personas ampliamente conocidas en el mundo educativo y cultural de este país, y tras de sí tienen una brillante hoja de ejecutorias y actividades en el campo empresarial, en el educativo y en el cultural. Ellas nos traen un panel sobre las estrategias desde el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Nacional para la Política Pública de la Lectura. Y para el CERLAC, coordinar esta mesa pues es altamente satisfactorio, porque en el centro, desde el momento mismo de su creación, hace ya 40 años, con la participación hoy en día de los 21 países de Iberoamérica que hablan español y portugués, hemos navegado ciertamente en los planes de lectura. Ha sido esa una de nuestras funciones primordiales, objeto y parte de nuestra misión, y podríamos decir que hemos acompañado este interés de los jefes de Estado y de Gobierno desde principios del año 2000. Hoy, a efecto de contraste, podríamos decir que hemos contribuido en la región a la estructuración de 19 planes nacionales de lectura, que es una cifra sumamente importante en la región, y que hoy, en estos últimos planes nacionales de lectura, y este en particular, debemos registrar dos aspectos que ya han sido señalados tanto en la presentación de la señora representante de la OEA como en las palabras del presidente Belisario Betancur y del señor presidente de la República, y es que el tema de la atención integral a la primera infancia es un tema del más alto nivel político de los estados. Yo creo que esto es una caracterización que hay que destacar, porque ello pone de relieve no solo el interés de las altas dignidades del Estado, sino que radica en esa actitud un alto grado de certeza del éxito y del mantenimiento del plan. El otro aspecto que hay que resaltar en este plan en particular es la articulación del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Es un aspecto que en verdad acusa como una falta bastante preponderante y determinante en el éxito de otros planes de lectura en otras partes en el pasado. La convicción de que estos planes deben ser el producto de la articulación del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura, o de las autoridades que en cada país tienen que ver con estos aspectos, es una garantía de éxito. Y por eso en Colombia, no solo como organismo, sino como colombianos, le auguramos a esta propuesta
desde el Estado el más alto de los resultados. Yo creo que es el momento entonces de escuchar a nuestra señora ministra de Educación, doña María Fernanda Campo, quien desde la perspectiva de la educación y de las responsabilidades propias de este ministerio nos va a presentar lo que es la política pública de la lectura en esta administración. Ministra. Muy buenos días a todos. ¿Por qué está apagado? Muy buenos días a todos. Saludo muy especialmente al señor presidente Belisario Betancur, a la primera dama María Clemencia Rodríguez, a todas las personas que nos acompañan aquí, que han venido desde muy lejos, a todos los conferencistas internacionales que están aquí, que estoy segura de que vamos a aprender muchísimo de las experiencias que ustedes han vivido en su país, a la ministra Mariana Garcés, ministra de Cultura, y a todas las personas que están aquí presentes en este evento tan importante para el desarrollo de la atención integral para la primera infancia. Como bien lo expresó el señor presidente de la República, la atención integral a la primera infancia forma parte esencial de la política pública. Es política prioritaria del gobierno nacional, precisamente para cerrar esas grandes brechas de inequidad que se dan precisamente cuando existen esas diferencias tan grandes en educación entre unas poblaciones y otras, entre unas regiones y otras, entre unas comunidades y otras. Es por eso que la política pública en materia de educación se basa básicamente, principalmente, en dos grandes propósitos. En primer lugar, mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, partiendo desde la educación inicial, pasando por educación preescolar básica y media, hasta llegar a la educación superior y formación para el trabajo. Y el segundo gran objetivo de la política educativa de este gobierno es cerrar las grandes brechas de inequidad. Y por eso toma la decisión el gobierno nacional liderado por el presidente Santos de focalizar los esfuerzos en la atención integral a la primera infancia. Y por eso repensamos a nivel del gobierno la forma como estábamos llegando nosotros a atender a los niños menores de 5 años. Tenemos que garantizarles a esos niños una atención integral de calidad, educación inicial de alta calidad, nutrición de alta calidad, servicios de salud de alta calidad y, por supuesto, acompañamiento psicosocial, afecto y cuidado de alta calidad. Y es por eso que se crea la Comisión Intersectorial, donde tenemos asiento, es una especie de junta directiva, las instituciones del Estado, que somos quienes tenemos la responsabilidad de darle a ese niño menor de 5 años, población vulnerable, población más pobre de Colombia, esa atención integral. Solamente así seremos capaces de construir un país con mejores condiciones de equidad. Y es ahí entonces donde el Ministerio de Educación Nacional está liderando precisamente lo que compete con la educación inicial de alta calidad. Ese es nuestro propósito y ese es nuestro objetivo. En el marco entonces de esa atención integral para la primera infancia, ¿qué funciones tiene particularmente el Ministerio de Educación? En primer lugar, la construcción de lineamientos técnicos pedagógicos de educación inicial. Tenemos que construir también esas orientaciones pedagógicas con enfoque diferencial que respondan a las particularidades de la población en las distintas regiones de nuestro país. Y por supuesto, desde el Ministerio de Educación estamos también construyendo los lineamientos para la formación del talento humano que está asociado precisamente al desarrollo integral, a la educación inicial para nuestros niños menores de 5 años. Esa es la primera gran tarea que tiene el Ministerio de Educación Nacional en lo que tiene que ver con la atención a los niños menores de 5 años. La segunda gran tarea que tenemos nosotros desde el Ministerio es el diseño e implementación de procesos de formación, tanto para los educadores, los maestros, como para los agentes educativos. La tercera gran tarea es estructurar todo un sistema de gestión de calidad, particularmente y específicamente para garantizar servicios de alta calidad a los centros de desarrollo integral, a los centros de desarrollo infantil,
en sus distintas modalidades. Entonces estamos trabajando en la definición de esos estándares de alta calidad y obviamente diseñando todo un sistema de seguimiento a través de nuestras funciones de inspección y de vigilancia para garantizar que esa educación inicial para los niños de 5 años sea de alta calidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos la responsabilidad en este nuevo enfoque de atención a los niños menores de 5 años de manejar todo el sistema de información que nos permita hacerle seguimiento uno a uno, niño a niño, qué está pasando con su ruta de atención integral para poder hacer una adecuada valoración de su desarrollo y para poder garantizarle sus derechos. De manera que estas son las funciones que tiene el Ministerio de Educación Nacional en lo que tiene que ver con la educación inicial para los niños menores de 5 años. Dentro de toda esta estrategia y de toda esta política que se ha diseñado, pues definitivamente la promoción de la lectura, de la escritura, se convierte en un elemento absolutamente fundamental para poder nosotros desde el sector educativo poder formar esos seres humanos con las competencias ciudadanas que requieren para que sean unos ciudadanos responsables y por supuesto para desarrollar todas esas competencias que requieren nuestros niños y nuestros jóvenes para poder ser exitosos en un mundo cada vez más globalizado. Entonces, pues es fundamental entender cuando nos hacemos nosotros la pregunta, ¿qué significa leer en la primera infancia? Es importante tener en cuenta que hablar de literatura infantil, cuando hablamos de literatura infantil, se tiene que entender esta como la posibilidad de jugar con diversos lenguajes y no solo con el lenguaje escrito. Leer en primera infancia es brindar oportunidades para que los niños y las niñas se apropien, conozcan y construyan el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el no verbal. Y por supuesto, son importantísimos todos los entornos para poder desarrollar en ese niño el amor por la lectura desde muy pequeño, para que aprendan a leer con felicidad, como bien lo decía el señor presidente. Por eso es que leer en la primera infancia significa tener posibilidades para apropiarse del lenguaje, para explorar y conocer el entorno, para expresar pensamientos y sentimientos, para crear realidades, para construir vínculos afectivos de esos niños con otros, con quienes lo rodean, para divertirse y recrearse, para reconocer las imágenes de objetos de la realidad, graficar textos y para acercarse de distintas maneras y poder expresar sus agrados, desagrados, sueños, frustraciones y en general potenciar su desarrollo. Por eso entonces, de ahí la importancia de este trabajo absolutamente articulado que estamos nosotros desarrollando con el Ministerio de Cultura. Nos unimos el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Nacional como nunca antes en la historia del sistema educativo colombiano en todos sus niveles para promover este maravilloso plan que hemos llamado el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, porque somos absolutamente conscientes desde el gobierno nacional que nos tenemos que articular, que tenemos que trabajar conjuntamente si queremos nosotros poder llegar a los niños, a los jóvenes en los distintos niveles y en las distintas fases de desarrollo de una manera mucho más asertiva y obtener, por supuesto, mejores resultados. Dentro de toda la estrategia de promoción de la lectura y el desarrollo infantil, el desarrollo temprano de nuestros niños y de nuestras niñas, es importantísimo, por supuesto, lo que tiene que ver con formación docente, con la formación de nuestros educadores, con la formación de los agentes educativos que están atendiendo y que van a atender a nuestros niños menores de 5 años. Por eso desde el Ministerio de Educación Nacional, insisto, estamos definiendo todos esos lineamientos pedagógicos, todos que deben tener esos procesos de formación de los agentes educativos y por supuesto de nuestros maestros. Y estamos trabajando de la mano con las normales superiores, porque son ellos los que forman nuestros maestros de la primaria, pero también un buen porcentaje de los maestros que van a trabajar y educar a nuestros niños menores de 5 años. Y hemos focalizado nuestros esfuerzos
en aquellas normales superiores, 43 de ellas porque tienen bajos niveles de rendimiento y de resultados. E igualmente estamos trabajando con las instituciones de educación superior para que puedan también mejorar los niveles de conocimiento, aprendizaje y las competencias de nuestros educadores, que como ustedes bien lo pudieron conocer la semana pasada, los resultados últimos de las pruebas Saber Pro, pues realmente arrojan resultados muy preocupantes tanto en la capacidad de lectura crítica de nuestros profesionales como también en la escritura. ¿Y de dónde se origina ello? Pues en unas brechas que se generan desde los primeros años, desde los más pequeños. De ahí la importancia de trabajar obviamente en el sector educativo como un continuo que nunca termina, como bien lo decía el maestro Gao. El proceso formativo tiene que ir desde la cuna hasta la tumba y así hemos concebido nosotros el mejoramiento y la transformación de la calidad de la educación en nuestro país. De ahí entonces, ya para terminar, la importancia que le damos nosotros a este Plan Nacional de Lectura y Escritura que hoy está focalizado en los niños menores de 5 años, pero para mañana tendremos también un foro internacional muy importante donde miraremos cómo promover la lectura, y no solamente la lectura, lo importante es que nuestros niños aprendan con felicidad, pero que además aprendan a leer en el momento en que toca, y no solamente que aprendan a leer, sino que entiendan lo que leen, que es una gran diferencia, y es ahí donde se nos generan esas grandes brechas cognitivas en el sistema educativo, y de ahí la importancia que le da el Gobierno Nacional a la promoción de la lectura con sus diferentes expresiones desde los niños más pequeños de Colombia. De manera que muchas gracias por estar hoy aquí en este evento y yo quiero agradecer de manera muy especial a la Fundación Santillana por haber, y al señor presidente Belisario Betancur por haber hecho posible este evento internacional tan importante donde estamos seguros todos vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias. Sueños, frustraciones y en general potenciar su desarrollo. Por eso entonces, de ahí la importancia de este trabajo absolutamente articulado que estamos nosotros desarrollando con el Ministerio de Cultura. Nos unimos el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Nacional como nunca antes en la historia del sistema educativo colombiano en todos sus niveles para promover este maravilloso plan que hemos llamado el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, porque somos absolutamente conscientes desde el Gobierno Nacional que nos tenemos que articular, que tenemos que trabajar conjuntamente, si queremos nosotros poder llegar a los niños, a los jóvenes en los distintos niveles y en las distintas fases de desarrollo de una manera mucho más asertiva y obtener, por supuesto, mejores resultados. Dentro de toda la estrategia de promoción de la lectura y el desarrollo infantil, el desarrollo temprano de nuestros niños y de nuestras niñas, es importantísimo, por supuesto, lo que tiene que ver con formación docente, con la formación de nuestros educadores, con la formación de los agentes educativos que están atendiendo y que van a atender a nuestros niños menores de 5 años. Por eso desde el Ministerio de Educación Nacional, insisto, estamos definiendo todos esos lineamientos pedagógicos, todos que deben tener esos procesos de formación de los agentes educativos y por supuesto de nuestros maestros. Y estamos trabajando de la mano con las normales superiores, porque son ellos los que forman nuestros maestros de la primaria, pero también un buen porcentaje de los maestros que van a trabajar y educar a nuestros niños menores de 5 años. Y hemos focalizado nuestros esfuerzos en aquellas normales superiores, 43 de ellas, porque tienen bajos niveles de rendimiento y de resultados. E igualmente estamos trabajando con las instituciones de educación superior para que puedan también mejorar los niveles de conocimiento, aprendizaje y las competencias de nuestros educadores, que como ustedes bien lo pudieron
conocer la semana pasada los resultados últimos de las pruebas Saber Pro, pues realmente arrojan resultados muy preocupantes tanto en la capacidad de lectura crítica de nuestros profesionales como también en la escritura. ¿Y de dónde se origina ello? Pues en unas brechas que se generan desde los primeros años, desde los más pequeños. De ahí la importancia de trabajar obviamente en el sector educativo como un continuo que nunca termina, como bien lo decía el maestro Gao. El proceso formativo tiene que ir desde la cuna hasta la tumba, y así hemos concebido nosotros el mejoramiento y la transformación de la calidad de la educación en nuestro país. De ahí entonces, ya para terminar, la importancia que le damos nosotros a este Plan Nacional de Lectura y Escritura, que hoy está focalizado en los niños menores de 5 años, pero para mañana tendremos también un foro internacional muy, muy importante, donde miraremos cómo promover la lectura, y no solamente la lectura, lo importante es que nuestros niños aprendan con felicidad, pero que además aprendan a leer en el momento en que toca, y no solamente que aprendan a leer, sino que entiendan lo que leen, que es una gran diferencia, y es ahí donde se nos generan esas grandes brechas cognitivas en el sistema educativo, y de ahí la importancia que le da el gobierno nacional a la promoción de la lectura con sus diferentes expresiones desde los niños más pequeños de Colombia. De manera que muchas gracias por estar hoy aquí en este evento, y yo quiero agradecer de manera muy especial a la Fundación Santillana por haber, y al señor presidente Belisario Betancur por haber hecho posible este evento internacional tan importante, donde estamos seguros todos vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias. Gracias, ministra. Le damos ahora el paso a la presentación por parte de la ministra de Cultura, doña Mariana. Bien, muchísimas gracias, señora María Clemencia, expresidente Betancur, invitados especiales, alta consejería, funcionarios de la alta consejería, querida María Fernanda, otra vez nos encontramos hablando de lectura. Bien, yo tengo unas notas que son bastante extensas, voy a ir leyendo mientras vamos mostrando algunas cifras que me parece que son claves para todo el sector. A algunas ya se refirió el señor presidente. ¿Por qué el Ministerio de Cultura no solo plantea una política pública sobre la lectura, sino que la propone como su primera prioridad? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, ya lo repitió el señor presidente y María Fernanda también, porque cerrar las brechas es un propósito general en este gobierno, y la lectura es la herramienta cultural más poderosa para buscar la equidad. Lo es la educación en general, y sabemos que para obtener una educación de calidad que permita superar las desventajas con que se parte de nacimiento, es indispensable adquirir la habilidad y el hábito de leer, y sobre todo el gusto por hacerlo. Sabemos otras cosas que hemos aprendido de investigaciones realizadas en otros países. Quienes leen por placer, sin estar impulsados por una motivación práctica inmediata, son los más activos participantes en todo tipo de actividades culturales, como espectadores y sobre todo como creadores. Recalco en todo tipo, porque no solo lo son en las actividades relacionadas con el lenguaje, sino también en las demás, como la música o las artes plásticas, por ejemplo. Este tipo de lectura está también asociado a mejores ingresos, mayores logros laborales y académicos, pero sobre todo a mejor calidad de vida. No hay en estos estudios nada sorprendente, porque la lectura, como lo han dicho grandes maestros, es una extensión del pensamiento y la imaginación, y nos permite dialogar con los mejores pensadores de cualquier época, recorrer el mundo y adueñarnos de infinitas riquezas culturales. Tenemos, sin embargo, entre muchas otras, una tarea pendiente: hacer investigaciones de esta clase
sobre el impacto de la lectura en nuestro medio. No tenemos un seguimiento juicioso y constante sobre la situación de la lectura y las conductas lectoras de los colombianos. Con el DANE, este año, estamos reactivando las investigaciones para diagnosticar la situación y hacer seguimiento a los cambios que se están produciendo para aproximarnos a conocer el impacto que han tenido y están teniendo las acciones del gobierno nacional y de los gobiernos locales. También en asocio con Fundalectura y el Grupo Evaluar, estamos trabajando en establecer una línea de base que permita medir el retorno social de la inversión que se está haciendo en la dotación para las bibliotecas públicas con colecciones de libros para la primera infancia. En una ocasión, el señor presidente me preguntaba, ¿por qué no se ve el éxito de los planes de lectura que se han hecho con cierta frecuencia en el pasado? Con esa pregunta nos llamaba la atención sobre la necesidad de encontrar las claves para una política de lectura exitosa. Para responder a este interrogante, pensamos que en primer lugar debería estar la definición de metas. Es necesario que los planes de lectura vayan más allá de subrayar la importancia de que se lea más e incluso mejor. Hay que poner metas concretas. Más que las acciones, debe privilegiarse una mirada hacia los resultados, que para que sean visibles deben medirse. Es importante también que los planes no sean cortos, esporádicos y discontinuos. Persistir, apoyarse en las experiencias y en los logros anteriores y buscar que los programas sean sostenibles para el futuro son condiciones para el éxito. Igualmente importante, concertar acciones con todas las instancias del gobierno que tengan programas complementarios, que trabajemos articulados como lo estamos haciendo y bajo el mismo foco y con el mismo propósito. Otra clave es focalizar y priorizar esfuerzos y recursos en las áreas donde se espera obtener mayores resultados. Por eso hemos tratado de definir metas claras. Queremos incrementar la lectura de los colombianos y mejorar su calidad. Nos apoyamos en las mediciones que ha hecho el DANE. Tenemos allí el índice de libros leídos por habitante. En 2005 fueron 1.6 libros por habitante y por año. Nos proponemos que al finalizar el gobierno se haya duplicado este índice. Ya escucharon al señor presidente diciéndonos que el índice era bajo. Sin embargo, todos sabemos lo que implica y el esfuerzo que significa lograr subirlo hasta donde queremos. Comparando los índices de lectura de diferentes países con distintas condiciones socioeconómicas, distintos sistemas escolares y diversos factores que puedan afectarlos, se llega siempre a la misma constante. Los índices de lectura están directamente relacionados con la cantidad de libros disponibles. Los diagnósticos en Colombia muestran que la oferta de libros de la que disponemos, de la que dispone un colombiano medio, es francamente escasa. En primer lugar, el 47% de los hogares tienen menos de 5 libros y cerca de la mitad de ese porcentaje, el 22.1%, no tiene ningún libro en casa. El sistema de bibliotecas públicas, ya lo dijo el señor presidente, dispone de 0.2 libros por habitante y en Bogotá, que es un caso excepcional, tiene 0.5, mientras el promedio en Europa es de 2.2 y en Finlandia de 7.2 libros por habitante. En Finlandia, con 5 millones de habitantes, el número de visitas a las bibliotecas públicas fue de 63.113.071, lo que da un promedio de 12.4 visitas por habitante al año, y en Europa de 4.2. En Colombia,
Hubo 20 millones de visitas, de las cuales 12 millones fueron en Bogotá, lo que da un promedio nacional de 0.4 visitas por habitante a las bibliotecas públicas. En conclusión, en Europa hay 10 veces más libros disponibles por habitante y las visitas a las bibliotecas son 10 veces más por habitante al año que en Colombia. Pero aún más dramáticas son las cifras de préstamos de libros. En Colombia y en Bogotá se prestan para llevar a casa 0.2 libros por habitante y por año, es decir, 2 libros por cada 10 habitantes. Mientras que en Finlandia el número de libros prestados por habitante es de 19.8 y en Europa de 4.9. La evidencia de que estos índices se correlacionan estrechamente con aspectos no solo cuantitativos, sino cualitativos de la lectura, la ilustran, por ejemplo, en los resultados de las pruebas PISA. En 2006, Finlandia ocupó el segundo lugar después de Corea, con un puntaje de 547, mientras que Colombia ocupó el puesto 51 entre 56, con un puntaje de 385. Todos estos datos señalan en la misma dirección. La estrategia sobre la que debe fijarse el foco para incrementar los índices de lectura es tratar de incrementar la oferta y facilitar el acceso a los libros, haciendo llegar mucho más libros a las bibliotecas públicas y a otros escenarios de lectura no convencionales, como los hogares del ICBF o a los centros de atención integral de la primera infancia, y poner al menos la semilla de una biblioteca familiar en los hogares de menores ingresos. Otras acciones son importantes, pero ninguna tiene el impacto de esta y ninguna logra ofrecer resultados si no se cumple la condición de que los libros estén al alcance de la gente. Los estudios muestran que la etapa infantil tiene la mayor incidencia en la formación del gusto y el hábito de la lectura, incluso desde la etapa anterior al aprendizaje de la lectura. Por eso, el siguiente foco está puesto en primera infancia. Así, este plan da continuidad al plan de lectura y bibliotecas públicas de gobiernos anteriores, reforzando las bibliotecas públicas y profundizando en el propósito de acercar los libros a la población. Y para alcanzar la meta general propuesta, se fijan unas metas anuales. El año pasado se cumplió con la adquisición de 500.000 libros para la primera infancia, destinados a las 1.336 bibliotecas públicas que conforman la Red Nacional de Bibliotecas, a los 1.303 centros integrados de bienestar familiar y a 23.000 hogares del bienestar. Además, se adquirieron 69.044 libros de la colección general para actualizar bibliotecas o dotar nuevas. Este año se adquirirán otros 500.000 libros para la infancia y 220.000 para actualizaciones, dado que además de incrementar la colección que ofrece a la población el conjunto de bibliotecas públicas, es necesario fomentar la presencia de libros en todos los hogares, en particular en los más desfavorecidos. Se comenzó a editar, en colaboración con el Ministerio de Educación, la serie Leer es mi cuento. El primer libro de esta serie se ha repartido gratuitamente con diferentes publicaciones periódicas y utilizando sobre todo la red Unidos. Tuvo un tiraje de 590.000 ejemplares. Este año se publicarán otros 2 libros de esta serie con tirajes semejantes. Para buscar que el programa sea sostenible, se ha adoptado una modalidad de compra que garantiza que los recursos tengan el mayor impacto. Se basa en el costo de producción multiplicado por un factor de 2.27. Esta modalidad garantiza que los costos que paga el Estado remuneren la actividad editorial y los derechos de autor,
pero no incluyan otros costos usuales en el proceso editorial que no aplican para este tipo de compra. No se pagan costos de distribución minorista, devoluciones, riesgos, mantenimiento de inventarios o promoción. Así se logrará que los recursos nacionales que se aplican a la dotación tengan el mayor impacto y se hace posible mantener programas de actualización constante que son la garantía de que las bibliotecas se mantendrán vivas, porque mantendrán el interés de sus usuarios en regresar para encontrar las nuevas adquisiciones. La última clave para una política exitosa de lectura es conseguir el mayor consenso alrededor de ella y lograr que otros entes públicos, como los gobiernos locales y muchas entidades privadas, participen en ella. Un sistema de compras públicas que garantice la mayor rentabilidad social de la inversión y el estímulo a la gestión eficiente de los servicios de bibliotecas. Un capítulo que la brevedad del tiempo no permitió tratar hoy. Son los aspectos con los que este ministerio aspira a contribuir a que el plan sea exitoso y crezca más allá de las acciones del gobierno central, que sea realmente un propósito de toda la sociedad. Este año, en el que reconocemos la obra de Rafael Pombo, es una oportunidad inigualable en las posibilidades de promover la lectura en todos los rincones de Colombia. Muchas gracias. Muy bien, señoras ministras, ustedes nos han hecho una presentación de lujo. Ustedes coincidirán conmigo que nada mejor que ellas para exponer la política pública del Gobierno Nacional de Colombia en relación con estos temas. La labor de moderador y muchísimo menos de efectuar las conclusiones de cada mesa no es fácil, tanto más en una presentación de esta naturaleza, porque comprende, como ustedes lo han visto, una presentación exhaustiva de lo que compone esta política pública en relación con la atención a la primera infancia. Pero uno podría destacar algunos aspectos. El primer aspecto que uno podría destacar, que quedó subrayado particularmente en la presentación de la señora ministra María Fernanda Campo, es el tema de la institucionalidad. Yo creo que la institucionalidad ha sido un tema recurrente en las políticas de Estado de América Latina en los últimos tiempos. El Banco Mundial, el BID, la OEA, todos los organismos multilaterales, la misma Unión Europea apoyan desde tiempos atrás a los países de América Latina en función de fortalecer la institucionalidad. Más institucionalidad, más democracia. Y esa institucionalidad ciertamente ha pasado por muchos aspectos, por el tema financiero, por el tema bancario, por los derechos de los consumidores, por la educación misma, por la salud. Pero el tema de la lectura y la institucionalidad es un tema, es una deuda, es una asignatura pendiente. Y yo creo que la señora ministra nos ha puesto de presente cómo es una preocupación permanente de este plan. Fortalecer esa institucionalidad de suerte que nos dé, como nos lo señalaba la ministra de Cultura en sus palabras finales, le dé a esto continuidad, seguridad y certeza en que esto continuará de esta manera. De su parte, la ministra de Cultura nos ha hecho énfasis en el tema de la dotación, porque mejorando la oferta editorial ciertamente tenemos resultados mejores. Más lectores, mejores lectores necesitan libros, mejores libros. Y yo creo que esa es una necesidad que ya nos ha puesto de presente y nos ha traído unas cifras, particularmente de Europa y de Finlandia. Y yo le diría, señora ministra, como complemento, que ese país de 5 millones que es Finlandia, que tiene el tamaño del departamento del Quindío en Colombia, en donde hay una de verdad relevante participación de lectores, ha generado también la más grande concentración de organizaciones de creación.
Finlandia tiene 23 organizaciones de creadores, o sociedades de gestión colectiva, o sindicatos, o asociaciones que nuclean y agrupan a todos los creadores. Y eso hace que la oferta, la propuesta editorial esté realmente colmada de manera permanente, de manera que se crean simbiosis entre los creadores y los lectores, y en la mitad una industria editorial vigorosa que satisface estas necesidades. Dicho esto, yo les haría a las señoras ministras una pregunta general para ambas y unas palabras y una pregunta en particular para cada una. La primera pregunta tiene que ver mucho con lo que en el pasado Acuerdo de la Prosperidad sobre Cultura, que tuvo lugar en Cartagena a finales del mes de febrero y donde también se hizo presentación de este plan, quedó en el ambiente. En las comisiones se coincidió en una preocupación. ¿Cómo hacer para que la preocupación y la ocupación en estos temas no solo sea producto o interés del gobierno nacional, sino que pase por los gobiernos locales y regionales? Que las autoridades de cada región, de cada departamento, de cada municipio en Colombia, no solo participen de este interés y de esta preocupación política, sino que los presupuestos locales y regionales expresen también este interés. Yo le haría esta pregunta general a ambas ministras y a la ministra de Educación en particular, yo le haría también esta pregunta. No solo a la preocupación de la institucionalidad y de la dotación, sino del compararnos. ¿Cómo estamos? Muy seguramente, y lo sabemos que así fue, en el origen de la presentación de esta política pública había un interés y una preocupación tanto en las autoridades del Ministerio de Educación como de Cultura de saber cómo estaban los países vecinos y los países del más allá también, para compararnos. Yo le preguntaría, en materia de resultados de pruebas de lectura, tanto nacionales e internacionales, cómo se ve Colombia a través del Ministerio de Educación, y también sería esa una pregunta para la señora ministra de Cultura, en el tema de las bibliotecas públicas, en el tema de la dotación de textos para las bibliotecas, cómo nos encontramos con el resto de la región. Señora ministra. Gracias, Fernando. Como usted bien lo menciona, para que una política pública pueda tener éxito, pues además de estar bien diseñada, lo importante es que la política pública baje a las regiones, baje a los diferentes actores que tienen que ver con la implementación de la misma. Solamente así lograremos que entonces los lineamientos que se definen desde el gobierno nacional puedan ser implementados desde lo local, desde lo territorial, que es realmente pues donde suceden y se desarrollan todas las políticas en nuestro país. Yo quiero decirle que, como lo expresé hace un rato, pues en el marco general de lo que es la política sectorial para el sector educativo, pues usted sabe que la educación en Colombia está totalmente descentralizada. Entonces, lo primero que hice comenzando este año, en la última semana de enero, fue precisamente convocar a los 94 secretarios de educación, que son quienes administran la educación en nuestro país. Son los secretarios de educación de las gobernaciones y de los municipios de más de 100.000 habitantes. En esa reunión, que duró 3 días, presenté la política integral que estamos nosotros implementando desde el Ministerio de Educación Nacional con las entidades territoriales para avanzar en estos 2 grandes objetivos, mejorar la calidad de la educación y cerrar las brechas de inequidad. Y capítulo especial lo tuvo precisamente todo el Plan Nacional de Lectura y de Escritura, porque definitivamente es allá en el territorio donde se tiene que implementar la política. Entonces, en primer lugar, pues se presentó toda la estrategia para que dejaran recursos. Cada uno de los mandatarios locales en estos momentos está elaborando su plan de desarrollo territorial. Entonces era importantísimo lograr no solamente el compromiso con la política en sí misma y con su implementación, sino también dejar los recursos asociados, porque este programa tiene un componente muy fuerte de dotación de libros
y de textos escolares, pues ya para el sistema educativo formal, pero también de formación docente. Entonces hay que dejar recursos precisamente para que lo uno y lo otro se pueda dar. Y lo mismo, ahora que están las regiones distribuyendo los recursos, porque los recursos les pertenecen a ellos, de regalías, pues estamos desde el Ministerio de Educación en una labor de promoción y de venta de los distintos programas, proyectos, estrategias y políticas para que dejen recursos también provenientes de regalías para financiar la política pública desde el sector educativo. Entonces, dentro de las funciones que obviamente tenemos nosotros asignados en la comisión intersectorial, que es muy importante que todo el auditorio sepa quiénes la conformamos. La conformamos la ministra de Cultura, la ministra de Educación, la ministra de Salud, el director del ICBF, la Alta Consejería para los Proyectos Especiales del despacho de la Primera Dama de la Nación, con DNP, y somos todos trabajando juntos, como estamos nosotros articulando nuestras responsabilidades y esfuerzos, recursos, para garantizar que ese niño menor de 5 años, población vulnerable, le llegue la atención integral que ese niño merece y puede así entonces pues recibir los derechos que tiene. Entonces, pues es precisamente en esta comisión intersectorial donde nos hemos venido coordinando para que los distintos componentes pues también lleguen desde a lo territorial. Y ahí el ministerio, por supuesto, tiene la responsabilidad de trabajar muy fuertemente con los mandatarios locales, con los secretarios de educación, porque estas capacidades para manejar y trabajar en primera infancia no existen en todas las entidades territoriales. Ese es un reto gigantesco que tenemos, que no podemos desconocer y que por supuesto tenemos que generar capacidades desde lo territorial. Con respecto a la segunda inquietud que usted menciona, Fernando, realmente pues los resultados son altamente preocupantes en términos de lectura, no solamente las cifras, no solamente el poco acceso que hay a los textos, sino lo que es más importante, cómo la falta de lectura y el desarrollo de la lectura está impactando de manera grave la calidad en el aprendizaje en el sector educativo. Cuando uno mira los resultados de las pruebas saber que se aplicaron la última vez en el año 2009, por fortuna las vamos a volver a aplicar ahorita en el año 2012 y de ahora en adelante todos los años las vamos a aplicar, eso es uno de los cambios muy importantes que estamos haciendo. Cuando uno mira los resultados de las pruebas saber que se aplicaron en 5º grado a los niños de 5º de primaria y en 9º grado, las últimas, uno observa que los resultados son muy preocupantes. Solamente el 35% de los niños de 5º de primaria y el 40% de los niños o de los jóvenes de 9º grado lograron tener unos resultados satisfactorios en materia de comprensión lectora. La diferencia, es decir, cerca del 60% de nuestros niños y de nuestros jóvenes no entienden lo que leen, no pueden hacer inferencias respecto de lo que leen, no pueden asumir una postura crítica frente a lo que leen y eso por supuesto les cercena la capacidad de poder seguir progresando desde el punto de vista cognitivo y por supuesto pues tener unos seres humanos mucho mejor capacitados para que se puedan desarrollar como ciudadanos responsables y por sobre todo competitivos en un mundo global. Y cuando uno mira los resultados de las pruebas internacionales, se observa particularmente en lectura, en las pruebas PISA, que hubo una mejoría importante que hay que reconocer frente a la primera prueba que se aplicó, PISA, y la segunda en el año 2009. Y de verdad que esto nos debe pues, llenar de optimismo y de esperanza, pero seguimos todavía estando en los últimos lugares a nivel internacional. Hubo una mejoría, pero seguimos ocupando los últimos puestos. Entonces, comparándonos con un mundo cada vez más globalizado, pues nuestras carencias son aún más evidentes. Y por último, la prueba PISA que se aplica en lectura en Internet, que es la nueva forma de comunicarse en nuestros jóvenes y después, obviamente, una herramienta vital en el siglo XXI,
pues los resultados son absolutamente deplorables. 17 países, jóvenes de 17 países aplicaron la prueba de lectura en internet. Y de esos 17 países, los peores resultados fueron para nuestros jóvenes. ¿Qué se pudo detectar ahí? Que nuestros jóvenes saben navegar en la red, saben encontrar información, saben seguir instrucciones para llegar de un lado a otro, pero no son capaces de coger los textos de un lado o de otro y de ahí sacar conclusiones que permitan entonces crear conocimiento y con base en información llegar a conclusiones. Entonces los peores resultados los obtuvimos nosotros aquí en nuestro país. Entonces ahí se evidencia si nosotros, como lo estamos haciendo, no fortalecemos toda esta política con el compromiso de toda la sociedad, como bien lo decía Mariana, todos nos tenemos que unir, las autoridades públicas, los gobiernos locales, pero la sociedad, organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan muy fuertemente también con la primera infancia y con la promoción de la lectura y por supuesto si no vinculamos a las familias que son absolutamente decisivas y fundamentales en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, pues no vamos a ser capaces de superar las grandes brechas que tenemos de inequidad, donde una de ellas se genera precisamente en los bajos niveles de lectura que tienen nuestros niños y jóvenes a nivel nacional. Muy bien, ministra, muchísimas gracias. Entonces, saben navegar, pero no producir conocimiento. Muy bien. Señora ministra. Bueno, bien, para no repetir y en aras del tiempo y que la agenda ya está como por fuera de hora, yo quiero significar dos cosas y no voy a hablar de recursos. Obviamente los recursos locales son fundamentales en los planes de lectura y eso ya María Fernanda se extendió con lujo de detalles. Sin embargo, la voluntad política de los gobernantes locales también es fundamental. Nosotros invertimos recursos muy significativos en capacitación de bibliotecarios, muchísimos recursos, y cada vez que hay un cambio de gobierno local nos toca volver a empezar, porque las bibliotecas públicas lamentablemente están sometidas a los avatares de los gobiernos de turno y hacen parte de la cuota política del gabinete de turno. Las bibliotecas públicas deberían salir de esa connotación y tener unos perfiles de bibliotecarios absolutamente profesionales y que respondan a los perfiles trabajados en ese aspecto. Y lo otro es el horario de las bibliotecas públicas. Todavía llevamos 3 meses casi de iniciados los nuevos gobiernos y tenemos bibliotecas públicas cerradas a lo largo y ancho de Colombia. Y muy lamentable para mí, siendo yo vallecaucana y caleña, las bibliotecas públicas en Cali, las 56 bibliotecas públicas todavía no están en funcionamiento. Entonces hay una serie de decisiones que no necesariamente implican recursos, sino una voluntad política. Los horarios de las bibliotecas públicas. Los horarios de las bibliotecas públicas no pueden seguir teniendo los horarios de oficina y mucho menos los horarios de colegio. Cuando los niños están en el colegio y la biblioteca está abierta, pues no tenemos niños usuarios. Tenemos 3 temas: abrir las bibliotecas a tiempo, extender su horario y mejores perfiles para los bibliotecarios que respondan a un tema técnico, una tarea desde lo local inaplazable, además que es lo que ya dijo María Fernanda, lo que tiene que ver con el tema de recursos y de apropiaciones presupuestarias. Gracias, ministra. Sí, le iba a hacer una pregunta, me resisto a no hacérsela. ¿Está muy contenta con la decisión de la Corte sobre el regreso de los recursos a las bibliotecas? Sí, estoy muy contenta con la decisión de la Corte. Se fue un trabajo donde es claramente diferente lo que se hace desde un sector como el deporte, de lo que se hace desde un sector como la cultura o las bibliotecas. Estando la ley ya aprobada, el sector deporte llegó en bloque al Congreso a defender esos recursos y el Congreso modificó la ley. Y por eso los 16.000 millones, que en ese momento era el monto que se irían para las bibliotecas públicas, pues se cayeron. Un ciudadano, no es el gobierno, sino un ciudadano común y corriente demandó ese artículo, la Corte los declaró inexequibles, de ahí que nosotros
aunque aún no tenemos el fallo en la mano, porque a veces hay ciertas lógicas en las Cortes de que primero están la información para la prensa y los boletines que el fallo en sí. Entendemos que al caerse esos artículos y como lo reseña el periódico El Tiempo, pues esos recursos vuelven para las bibliotecas públicas. De manera que obviamente desde el Ministerio pues vemos con gran complacencia esa decisión de la Corte, sin embargo estamos atentos a leer en toda su dimensión el fallo. Bien, ministra, yo creo que todos los en esta sala nos unimos a esa alegría que usted siente en este instante, porque realmente es un recurso necesario para la pervivencia de las bibliotecas públicas del país. Bueno, al clausurar este panel, esta presentación de las señoras ministras de Educación y de Cultura, que nos han hecho una presentación exhaustiva de lo que es realmente una política pública, construido desde lo particular a lo universal en función de la lectura, no queda menos que agradecer a la Presidencia de la República, cabeza doña Clemencia, este interés y en particular el apoyo brindado desde la Fundación Santillana para Iberoamérica. Este encuentro entre lo público y lo privado, sin duda alguna, generan sinergias que permiten que ambos sectores de la sociedad de un país se encuentren, se pregunten, se presenten y hagan realidad lo que es la construcción de una política pública. La presentación, la participación, la discusión, la socialización de lo que se puede hacer desde lo público con el interés, con el concurso y la intención de los diferentes sectores de una nacionalidad como la colombiana en el presente caso. Muchísimas gracias y despedimos con un aplauso muy fuerte a nuestras buenas ministras.